Buenas tardes. Buenas tardes a nuestros queridos amigos que nos hagan el favor de acompañarnos en esta emisión digital desde la Ciudad de México. Mi nombre es Rigoberto Vargas y el día de hoy, como pueden advertir en las imágenes, traemos una conferencia de prensa mañanera más de Andrés Manuel López Obrador, pero fundamentalmente y lo más relevante a un año del asunto de Tlahuelilpan es la importancia que tiene sintetizar para todos ustedes una ponencia magistral del responsable, básicamente, del director general de Protección Civil de nuestro país, de la Protección Civil Federal, un joven, él, que David León se llama, que tiene una gran capacidad de análisis, que tiene una perfecta articulación foniátrica, que explica perfectamente en detalle cuáles son los factores fundamentales para el asunto relacionado con la protección civil en nuestro país. También da detalles relacionados con lo que tiene de relevancia la protección civil, el cuidado de las vidas humanas en el manejo de algún tipo de combustibles peligrosos para la vida humana, y esto se calla por sabido porque tenemos perfectamente claro la desgracia de Tlahuelilpan, los 135 fallecidos. Desgraciadamente, que culpables, que no culpables, las muertes no tienen ninguna justificación, máxime cuando están sucediendo por un acto de imprudencia y por un abuso de algunos personajes que con tal de ganarse un dinero, bueno, pues llegan ahí y promueven estas rupturas con las consiguientes pérdidas humanas que siempre vamos a reprobar. Les dejo el video, es el video, repito, de la conferencia mañanera donde David León da una serie de explicaciones que me parecen técnicamente impecables, pero por supuesto ese es uno de mis dichos y ustedes tendrían que tomar su propia opinión una vez que escuchen cuál es el planteamiento, cuáles son las razones, cuál es el fondo, cuál es la estructura mental de este gran funcionario público. Adelante con el video, por favor. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Como lo ha comentado el presidente, a lo largo del año 2019 fueron cerca de 80 eventos, los de mayor magnitud, los que implicaban un mayor riesgo a la población. La gran diferencia que tiene el manejo de una toma clandestina descontrolada entre gasolina y gas tiene que ver con que el combustible es muy difícil de controlar. Si pudieran poner el primer video que les hice llegar. Esa es una fuga de gas LP en el municipio de Nextlalpan, Estado de México. Son las primeras horas del día. Esa nube que se ve es gas LP, es decir, tuvimos en un recorrido de la Sedena, es un evento del año pasado, del mes de agosto, ubican la toma clandestina descontrolada. Por supuesto, de inmediato corre todo el protocolo de protección civil en el cual participan, como ustedes saben, el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno de México. El gas LP viene dentro del ducto. Este es un ducto que corre desde Reforma Chiapas hasta Zapotlanejo, Jalisco, es el Cactus Guadalajara. El ducto trae gas LP a alta presión. Dentro del ducto es líquido. En el momento que se libera, que hay una toma clandestina, baja la presión y se convierte en gas y se multiplica cientos de veces al salir. Con la salida del sol, el gas se disipa de manera rápida, pero en temperaturas frías y en ausencia de luz solar se precipita al piso y se vuelve muy complicado que nosotros podamos controlarlo, como sucedería con una toma de gasolina, de un combustible líquido, donde podemos hacer tal vez una zanja, desviar y con un Bactor ir tomando el combustible y recuperarlo. En este caso tenemos que usar brisa con las pipas de los bomberos municipales, estatales y del gobierno federal para abrir una brecha
o acorralar el gas y que las familias puedan hacer una evacuación. Es importante comentar también que el gas LP sale a muy bajas temperaturas, lo que congela el terreno, y es muy difícil para los compañeros de Petróleos Mexicanos, que hacen un trabajo extraordinario, el poder ubicar el punto de fuga, porque el terreno se congela y tenemos que romper ese terreno con maquinaria, por supuesto, sin provocar una chispa. Algo que a estos grupos delincuenciales les lleva unas horas, ese proceso para nosotros dura algunos días. El protocolo marca que en cuanto se ubica la fuga, ya sea por una denuncia o por, repito, un recorrido de las Fuerzas Armadas, por supuesto, hacemos un cerco de seguridad, hacemos una evacuación y comienza un proceso de ubicación del punto de fuga en el ducto y de reparación. Ese proceso en el punto del gas es complicado porque vamos corriendo contra el tiempo. ¿Podrían poner el siguiente video, por favor, el segundo que les pasé? Sin que le pongan play todavía, es también esto es en Acajete, en el estado de Puebla, también es gas LP. Nosotros comenzamos a trabajar en la mañana a ubicar el punto de fuga, se cierran de inmediato válvulas en el ducto, adelante y atrás, siempre queda un remanente de combustible dentro del ducto que es el que se está disipando, es el que ven ustedes que se está disipando. Las válvulas no están cerca una de otras, hay kilómetros entre ellas, es como cuando cerramos la llave del jardín de nuestra manguera, siempre queda agua dentro, aunque ya no hay, está abierta la llave. Eso mismo sucede en el ducto. Cuando comenzamos a trabajar en el día, el gas se disipa, pero si se viene la noche, baja la temperatura, no hay luz solar, no podemos controlar ese gas, entonces tenemos que, de manera controlada, prenderle fuego a esa toma clandestina, garantizando, por supuesto, que no exista población cerca y justamente para que el gas remanente se esté quemando y no ponga en riesgo a la población que se encuentra cercana. Todo esto pone en riesgo, por supuesto, a las familias mexicanas, pero también a una serie de servidores públicos extraordinarios que trabajan en esto, soldados, marinos, guardias nacionales, bomberos municipales, y no se diga los compañeros de Petróleos Mexicanos que hacen la labor directamente en el ducto. Si quiere ponerle play, por favor. Ya le estamos comprometiendo. Ojo, atención. Ahí está el apoyo de los soldados, por supuesto, de las unidades de protección civil. Y espero saludarte pronto. Iba a ir yo al... Ahí está. Y en el proceso se le lanza un dardo con una punta incandescente al punto de fuga, y lo que ven ahora ustedes es, imaginemos el piloto de la estufa de nuestra cocina, imaginemos el piloto del calentador de gas de nuestra casa, el gas remanente se está quemando, ese remanente que continúa dentro del ducto tal vez nos lleva a que se queme un día, 2 días, en cuanto termina el gas, en cuanto se quema todo ese gas remanente, los compañeros de Pemex se acercan y hacen la reparación del ducto y se pone una vez más el ducto en operación. Cuando tenemos una mayor fortuna en el manejo de este tipo de tomas, de inmediato se logra ubicar el punto de fuga en esa nube de gas que ustedes ven y los compañeros de Pemex la cierran sin tener que hacer este procedimiento. Pero esta es nuestra última salida para evitar que llegue la noche, el gas corra entre las colonias y las familias se puedan ver afectadas. Subrayar solamente, si me lo permite, presidente, la recomendación: no participar de este tipo de prácticas, no comprar ni vender combustible robado, hacer una denuncia de inmediato y de inmediato también ponernos a salvo. Debo reconocer que las familias han confiado en sus autoridades en este tipo de hechos para hacer evacuaciones de inmediato y colaborar con soldados, marinos, guardias, bomberos para hacer esos procesos de manera lo más rápida y cuidadosa posible. Muchas gracias, presidente. Bueno, comentarles de que ¿Cómo la ven? mañana... ¿Cómo la ven? Interrumpo al ciudadano presidente. Perdona, señor presidente, me tiene usted enojado por haberle dado la palabra en primerísimo lugar a Jorge Ramos,
y me tiene enojado y debo de recriminárselo, señor presidente, porque hay otros periodistas que están esperando el turno. Habemos quienes estamos esperando que nos dé un lugar para ir a platicar con usted en el foro por antonomasia que es la mañanera, este moderno Ateneo que está llevando a cabo en Palacio Nacional usted y su equipo. Y bueno, pues yo quiero ir, pero pues como a la primera le da lugar a Jorge Ramos. Bueno, entramos en detalles. Que el Sistema Nacional de Protección Civil está en manos de un extraordinario personaje como lo es David León. Ustedes ya lo han escuchado, yo no voy a redundar mucho sobre el particular porque no soy experto, pero podemos advertir lo que no vemos, lo que sabemos de los riesgos del huachicol, lo que no sabemos del riesgo de huachicol hasta que se convierte en desgracia. ¿Por qué es importante difundir este video? Porque nos muestra así de manera nítida, clara y de una forma muy bien explicada cuál es el problema de la delincuencia relacionada con el robo de combustibles, ya sea gas o ya sea diésel o ya sea gasolina. Eso, lo que ustedes vieron, los problemas que también ya hemos confrontado, que ya hemos enfrentado, que ya hemos visto, desgraciadamente, con tantas muertes allá en Tlahuelilpan, Hidalgo. Pero el caso que mencionó de Nextlalpan, una zona densamente poblada, está cerca de Tecámac, está cerca de Zumpango, está cerca de Ecatepec, está cerca de Cuautitlán Izcalli, está cerca de Coacalco. Tiene una zona muy, muy poblada, cerca de donde será el nuevo aeropuerto. Habla de Nextlalpan, una fuga de gas que pudo ocasionar una terrible desgracia por alguien que va y se roba cuántos litros, cuántos kilos de gas creen ustedes. Entonces, esa es la gran diferencia, porque el gobierno actual está informando lo que no teníamos la más remota idea que sucedía en el manejo de combustibles y que fue auspiciado desde los gobiernos anteriores y está perfectamente comprobado. Entonces, el general Trowitz, por cierto, que está bajo investigación y probablemente en breve, que era el guardia presidencial preferido, el guarura de Peña Nieto, es probable que pronto lo veamos tras las rejas. Bueno, ¿por qué tenemos que promover y difundir este video? Porque puede sensibilizar a muchos jóvenes que no dimensionan el peligro para ellos y sus vecinos y sus familiares. ¿Por qué? Porque los jóvenes, entre más jóvenes, menos maduros. Y entre menos maduros, más irresponsables, más aventados, más atrabancados, más poco reflexivos, más coherentes, más analíticos. Porque ellos lo que quieren es ganarse un dinero rápido, ¿sí? Cargar un bidón de 20 litros, pedir 100 pesos por él y tener para comprarse cigarros, para hablar en términos de una necesidad inmediata, 2 bidones ya son 200 pesos, etcétera, porque no crean que los que les compran los bidones se los compran a precios razonables, no, son de oferta, pero los que los que ponen en riesgo su vida, como ya lo vimos en Tlahuelilpan, pues son los que van por los bidones, porque estos personajes no pueden llevar trailers y no se les puede ubicar, no pueden realizar una operación de robo a gran escala en un lugar abierto, porque inmediatamente son ubicados. Entonces por eso se escudan e invitan a la población para que acuda al saqueo y que bajo ese pretexto del saqueo ellos puedan salir avanti y puedan salir adelante y después más adelante estén recogiendo el combustible de manera subrepticia en determinados lugares, bodegas de estos mismos criminales que son los que seguramente auspician la rotura de ductos. El Sistema Nacional de Protección Civil se consolida y profesionaliza, se advierte a funcionarias con un altísimo nivel. Ya lo vimos hace unos minutos, pudimos advertir el trabajo de la anterior participante en la mañanera de hoy, una doctora muy inteligente, muy coherente, sabe lo que dice, sabe lo que piensa, sabe lo que sabe,
y lo dice con gran maestría y elegancia, pocas interrupciones, pocos trastabilleos. Esto no habla sino de la formación de un grupo de líderes que está haciendo, un grupo de funcionarios públicos que está trabajando en su consolidación Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel, aparte de que trabaja para llevar a cabo su función como presidente de la República, todavía se da el lujo y se da el tiempo para capacitar a los que serían más adelante nuestros futuros funcionarios públicos. Queremos de estos funcionarios públicos. Ahí está también Román Meyer, hijo de Lorenzo Meyer, el doctor Meyer, joven él, un gran cuate comprometido con la transformación de nuestro país, la 4T en contrario. Bueno, pues el trabajo de formar funcionarios de la 4T es una asignatura que a López Obrador le fascina. Piensa a largo plazo. Cuando llegó al gobierno de la Ciudad de México, empezó a trabajar en formación de cuadros. Y ahí los tiene. Son los que llegaron a Palacio Nacional con él. Que Octavio Romero Oropesa, que el propio Marcelo Ebrard, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, mis queridos amigos, porque nos habla de que hay un personaje, un estadista, trabajando como presidente de la República ahí en Palacio Nacional. Por favor, yo les suplico que hagamos que la mayoría de los mexicanos conozcan este tipo de información. Es una información relevante para todo el país, es una información que nos permite tener mucha conciencia de lo que es el buen manejo, el manejo responsable de los recursos energéticos en nuestro país. No solamente estamos hablando de esto, hay otros escenarios como el transporte de material químico, etcétera, que Protección Civil se ve que el compa David León está trabajando intensamente en la capacitación, en la formación de cuadros. Hay muchas empresas que ya se están involucrando, instituciones que se están involucrando en la certificación de responsables de Protección Civil, y eso nos va a dar a largo plazo, sin duda, una cultura de la Protección Civil mucho más eficaz, mucho más eficiente, mucho más seria y responsable que la que tenemos ahora. Y sin embargo, yo quiero festejar el trabajo exhaustivo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador con este tipo de cuadros. Cada vez vemos jóvenes más articulados, vemos funcionarios públicos comprometidos, a pesar de que Andrés Manuel hizo esa mezcla entre casi adultos mayores en plenitud, o sea, 80, estamos hablando de Bartler, este cuate Jiménez Espriu, estamos hablando de Romero Oropesa, del propio Seade, Jesús Seade, del propio presidente. Bueno, pues están metiendo los jóvenes que van empujando y que se van preparando y que se van ilustrando y que van preparando, la propia Olga Sánchez Cordero, entonces van preparando el terreno. Y el área de Protección Civil, por eso es este video, nada más para que todos los que lo vean y si creen que es pertinente este razonamiento, necesitamos que todo México vea este video, ya sea directamente en la mañanera. Yo hago la síntesis, es la intervención y es la advertencia, pero con palabras claras, con ejemplos contundentes, para fomentar pues esta cultura de protección civil tan urgente en nuestro país, y también para desincentivar, para desmotivar, para indiciar, para señalar el peligro que representa que el robo de combustible pueda convertirse en una tragedia. Gas, diésel, robo de materiales químicos y, por supuesto, de gasolinas, ¿sí? De los ductos de Pemex. Mucho cuidado, estaremos al pendiente de sus amables comentarios. Soy Rigoberto Vargas, he tenido el placer, el privilegio de saludarles. Nos vemos en la próxima entrega por esta frecuencia digital de YouTube. Que tengan un espléndido día, feliz fin de semana, ya es viernes. Nos veremos a quienes me acompañan todos los días por medio de Facebook en vivo a partir de las 10 de la noche, hoy viernes, y habremos de seguir revisando la cosa pública, la cosa del interés público. Que tengan una espléndida tarde, buen provecho,
Hasta la próxima.